la solubilidad de las proteínas, como son la precipitación o sulfato de amonio, el tamizaje molecular, entonces, revisamos la precipitación con sulfato de amonio, que nos permite separar proteínas, fraccionar un extracto para obtener las proteínas de la solubilidad que nos conviene. Después vimos que podíamos quitar sales y moléculas pequeñas a través de la diálisis. Después vimos que se podía separar proteínas y de moléculas muy pequeñas a través de filtración en gel, donde dijimos que las moléculas más grandes salían o se iban entre las esferitas que tenemos de dextrana, mientras que las moléculas pequeñas atravesaban los canalitos y eso hacía que tardaran más tiempo en salir. ¿De acuerdo? Entonces podíamos separar por peso molecular, con base en el peso molecular, las proteínas, recogiéndolas, desde luego haciéndolas bajar por presión con un solvente que correría a través de la columna por gravedad y se recibirían en distintos tubos, en fracciones distintas. Después sería nuestro trabajo encontrar en cuáles de esas fracciones está la proteína que nos interesa, para lo cual dijeron que lo que teníamos que hacer es tener un método para demostrar la presencia de la proteína. Si es una enzima, pues de tener el sustrato adecuado para poner de manifiesto en dónde está la proteína de nuestro interés. Y entonces quedarnos con aquellos tubos que contengan la mayoría de la proteína, que contengan la mayoría de la proteína, y entonces estábamos separando por peso molecular. La última diapositiva que vimos tenía que ver con otro método de purificación, que era cromatografía de intercambio iónico. Y dijimos que aquí lo que normalmente hacemos es primero empacar una columna con una resina que puede tener carga negativa o carga positiva. En este caso que se ve en la figura, es una resina aniónica, es decir, que tiene muchas cargas negativas y tiene asociado cloruro de sodio. Concretamente, los iones sodio están pegados a la resina, ¿de acuerdo? Entonces, la resina se empaca en la columna, se pone un solvente para equilibrarla, se conoce esto como equilibrarla, y está entonces saturada con iones sodio. Cuando ponemos una mezcla de proteínas a pH preferentemente ácido, ¿qué carga van a tener las proteínas a pH ácido preferencialmente? Positiva. Claro, van a estar protonadas, van a tener carga positiva. Por lo tanto, se van a adherir fuertemente a la resina. Pero no se van a adherir igual de fuerte todas las proteínas. Se van a adherir más fuerte aquellas proteínas que tengan aminoácidos, aquellas proteínas que tengan aminoácidos, ¿de qué tipo se van a adherir más fuerte a la resina? No. Los aminoácidos ácidos, como el aspartico y glutámico, tienen carga negativa. Entonces se van a repeler con la resina. Las proteínas que se van a unir más fuerte a la resina son aquellas que tengan aminoácidos básicos. Por ejemplo, histidina, arginina y lisina. Bueno, entonces, todas las proteínas están adheridas aquí, las vamos a hacer fluir, las vamos a hacer que se despeguen de la resina, adicionando contraiones. Así como la proteína desplazó a los iones sodio, inicialmente cuando agregamos la muestra aquí, ahora vamos a hacer que las proteínas se despeguen de la resina, adicionando iones sodio en gran concentración, una sal sódica. O bien, también, o de las dos formas, adicionando un regulador que tenga el pH menos ácido. Un regulador con pH menos ácido va a desprotonar algunas proteínas y se van a despegar de la columna muy rápidamente. ¿Qué proteínas se van a despegar rápido de la columna? Las que tengan
No, las positivas son las que más fuertes se agarran de la columna. ¿Cómo se van a despegar pronto las proteínas con carga positiva? Están por carga opuesta a la resina, se van a adherir. Las proteínas que se van a despegar primero son las que tengan más carga negativa. ¿Y qué proteínas tienen más carga negativa? Las que tienen Aminoácidos negativos. aminoácidos, ¿qué? Negativos. Bueno, con carga Negativos, negativa. claro. ¿Y qué aminoácidos son negativos? Los aminoácidos, ¿cuáles son? Ácidos. Los ácidos como aspartico, glutámico, pero también los aminoácidos ricos en electrones, aunque no tengan carga. Los que están hidroxilados como la serina, la treonina, también se van a repeler con la resina, porque los oxígenos pues tienen una alta electronegatividad, van a tener repulsión con la resina. Bien, entonces, de esta manera vamos a separar. Primero van a salir las proteínas más ácidas, las de carga más negativa, que se van a repeler con la resina. Después las que son más o menos cercanas a la neutralidad. Y finalmente van a salir las proteínas más básicas. Y a lo mejor para sacar a las más básicas, que están agarradas fuertemente a la resina por su carga opuesta, vamos a tener que poner mucha más sal o tener que alcalinizar todavía más el medio. Vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo de purificación con base en estas resinas de intercambio. Ahora, ¿cómo están hechas las resinas? Pueden ser una resina natural, celulosa, por ejemplo, con cargas negativas o positivas, o puede ser una resina plástica, pueden ser esferitas de plástico que tengan grupos sustituidos con carga, ya sea negativa, esta resina es negativa, pero hay resinas positivas. Por ejemplo, aquí está. Algunas resinas plásticas llevan este grupo que es parabenosulfonato, para sulfonato, benzensulfonato. Entonces, el grupo benzensulfonato es fuertemente ácido y a todo pH va a tener carga negativa. La resina entonces tiene un montón, es de plástico y tiene un montón de grupos, fenilo y un sulfonato en la posición para, ¿de acuerdo? También hay resinas como la celulosa o matrices como la celulosa a la que se le agregaron grupos carboximetilo. Igual van a tener carga negativa. Hay otras resinas que tienen, por ejemplo, plástico con una amina que tiene dos grupos igualmente carboximetilo. Entonces esta va a tener doble carga negativa aquí. Estas tres resinas, pues, son resinas iónicas. También hay resinas con carga positiva, igual un grupo benceno y una amina cuaternaria, esto es carga positiva, o bien una amina terciaria como esta otra, que se llama dietil, amino, etil, y entonces como este grupo se llama dietil, amino, etilo, la resina, que sería de celulosa, se llama dietil, amino, etil, celulosa, y esta sería una resina de poliestireno con un grupo trimetil, amonio, tetrametilamonio, bueno, trimetil si quieren, bencilo con trimetilamonio. Estas son las resinas, entonces, aniónica o catiónica. ¿Cómo se llaman también las resinas aniónicas? Resinas de intercambio ¿Iónico? catiónico. Las resinas aniónicas se llaman también resinas de intercambio catiónico porque intercambian cationes. Vimos en el caso anterior que la resina estaba en una solución que tenía iones sodio pegados porque tienen carga opuesta, y cuando poníamos las proteínas, se intercambiaban los iones sodio por los iones de las proteínas, ¿de acuerdo? Por la carga iónica de las proteínas. Después, para eludir a las proteínas, volvemos a poner ahora un exceso de iones sodio para que compitan e se intercambien con las proteínas y las proteínas salgan, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos separando las proteínas con base en su propiedad, que es, ¿qué cosa? Su carga. La carga. ¿Y de qué depende la carga? Si es ácido básico. O sea, ¿y de qué depende si es ácido o básico? ¿De qué depende la carga De los de las aminoácidos que proteínas? lo componen. ¿Perdón? De De los los aminoácidos que aminoácidos. lo componen. Sí, de los aminoácidos que la componen. Sí, mientras más aminoácidos ácidos tenga una proteína, más carga negativa va a tener. Al revés, si tiene muchos aminoácidos básicos, va a tener carga positiva. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a ver la aplicación de esta técnica para un problema muy sencillo en realidad. El problema consiste en separar tres aminoácidos, una mezcla de tres aminoácidos
Y la resina es una resina sulfonada. Aquí ven la esferita. Lo amarillo son los grupos sulfonatos, entonces tiene una carga negativa. Es una resina aniónica y va a intercambiar cationes. En este momento la resina está en la columna equilibrada con el regulador que tiene gran cantidad de iones sodio. De modo que a los sulfonatos están unidos iones sodio. Si agrego la mezcla de aminoácidos que estarían a pH ácido, vamos a poner los aminoácidos a pH ácido, el ácido aspartico, la lisina y la serina. Los tres aminoácidos en principio se van a adherir. ¿Por qué se van a adherir? ¿A través de qué grupo se van a adherir los aminoácidos? Aspartico, lisina y serina. ¿Qué grupos tienen los aminoácidos? Amino. Amino. ¿Y qué carga van a tener los aminoácidos, los grupos amino a pH ácido? Positivo. Por lo tanto, van a tener afinidad por la resina. Se van a pegar fuertemente a la resina. Tú eres Morales. ¿Quién participó hace rato? Martínez Mendoza. Martínez Mendoza. Bien. Entonces, los tres aminoácidos, aspartico, lisina y serina, se van a adherir a la resina a través de la carga positiva que tienen por el grupo amino, que está protonado, amonio. Pero la lisina tiene otro grupo. ¿Se acuerdan qué grupo es? ¿Han estudiado la estructura de los aminoácidos? Tienen que estudiar la estructura de los aminoácidos para que sepamos de qué estamos hablando. Y además porque quedamos que se los tienen que aprender de memoria para el examen. No importa si después, el día después del examen ya se les olvidaron. De pronto ustedes tienen que manejar las estructuras para que cuando hablemos de estos aminoácidos sepamos de qué se trata. Entonces, ¿cuál es la característica básica del aspartico? ¿Es un aminoácido? Ácido. Ácido. ¿De la lisina? Es básico. ¿Y la serina? Digamos que es un aminoácido neutro, pero polar, ¿verdad? Tiene un grupo OH, es polar y tiene un grupo rico en electrones. Entonces, estos tres aminoácidos tendrán distinta afinidad por la resina. ¿Cuál tendrá más afinidad por la resina? ¿Cuál de los tres? La lisina, ¿Por qué? por ser básico. Básico. Va a tener dos grupos positivos a pH ácido, como lo pusimos. Va a tener positivo el grupo alfa-amino y el epsilon-amino. ¿Cuál va a ser el siguiente con menos afinidad por la resina de los que quedan, aspartico y serina? Dijimos que este era un aminoácido, el aspartico era un aminoácido, Ácido. y eso quiere decir que a pH Ácido va a estar positivo, ¿no? pues, va a estar positivo por el grupo amino, Ujú. no por el grupo funcional. Por el grupo, todos van a estar positivos por el grupo amino, los tres. Pero el más básico de todos es la lisina, porque tiene un grupo adicional con carga positiva. El aspartico tiene un grupo adicional que tiende a desprotonarse fácil, pero la serina no tiene ningún grupo adicional, digamos que es relativamente neutra. Entonces, si empezamos a agregar iones sodio, fíjense, agregamos cloruro de sodio, es decir, una solución rica en iones sodio. ¿Cuál es el aminoácido que primero se va a despegar? El ion sodio va a competir ¿con qué aminoácido primero? Con el ácido aspartico, porque es el que tiene una carga menos positiva de los tres. Ajá. Entonces el ácido aspartico es el primero que se va a desprender. Ahí está. Quedan pegados en la resina la lisina y la serina. Empezamos a eluir con cloruro de sodio y va a salir en los primeros tubitos de la columna, va a salir y se va a colectar en los primeros tubos el ácido aspartico. Seguimos aumentando la concentración de iones sodio. ¿Quién se va a despegar después? La serina. ¿Por qué? Porque el aspartico tiene una carga negativa. Perdón, porque la lisina tiene una carga positiva muy fuerte que va a evitar que se desprenda fácilmente de la resina. Va a quedar muy agarrada la lisina a la resina. Entonces, el siguiente aminoácido que sale va a ser la serina. Si aumentamos todavía más la concentración de sodio, lo que va a salir en último término va a ser la lisina, que es el aminoácido más fuertemente adherido a la resina, más básico, ¿correcto? Bueno, estas son las resinas.
Y ahora vamos a imaginar el experimento. Aquí tenemos la columna, está empacada con las esferitas que tienen grupos sulfonato, tiene carga negativa, es una resina aniónica. Vamos a empezar, pusimos los aminoácidos aquí arriba y empezamos a eluirlos. ¿Cuál sale primero? Pues lo primero que sale es un poco de solvente. Vamos a empezar a colectar en tubos y después lo que va a salir es el ácido aspartico en algunos tubos. Aquí parece como en uno, pero no sale así. Sale en 3 o 4 tubos, digamos, normalmente, como una campana con distinta concentración. Seguimos adicionando más sal y lo que sale ahora es el aminoácido serina, en segundo término, este moradito, y en última instancia va a salir la lisina. Podemos medir la concentración de cada aminoácido por el área bajo la curva. O sea que sometemos a estos tubitos a un tratamiento. ¿Con qué tratamiento le daríamos a los tubos para saber que ahí hay aminoácidos? Pues tal vez la xantoproteica. No, porque esa es ¿para qué es la xantoproteica? Para aminoácidos La aromáticos, ¿no? proteína. Ajá. ¿Qué prueba le harían a los tubos para saber que hay aminoácidos? Una prueba general para aminoácidos. ¿Cuál? No, híjole, qué bueno que no soy su maestro de laboratorio, porque ya estaría reprobándolos a todos. La xantoproteica es la última que escogerían porque no hay ningún aminoácido aromático aquí. Luego, Biuret es la última que escogerían porque esa es para péptidos o proteínas. Aquí son aminoácidos. Síganle, a ver si le atinan. La reacción de nitrina. ¿Cuál? Reacción de nitrina. Ninidrina, claro. La ninidrina reacciona con los grupos alfa-amino. Y aquí los aminoácidos tienen cada uno de ellos un grupo alfa-amino. Entonces, pondríamos ninidrina, calentaríamos y veríamos que alguno de los tubitos se va a poner morado. ¿Por qué? Porque los aminoácidos se desaminan y el grupo amino se asocia a la ninidrina, generando un compuesto púrpura que se llama púrpura de Ruemann. Y entonces los tubos que den color morado con la ninidrina calentando, por supuesto, van a contener aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, estos no darían reacción, todos estos, este sí ya daría reacción. Los que siguen tampoco, estos tampoco, pero este sí y este sí. Entonces, sabríamos el orden en el que fueron saliendo. Por decir cualquier cosa, diríamos que el aspartico salió entre los tubos 11 y 15, la serina salió entre los tubos 23 y 29, y la lisina salió entre los tubos 60 y 66, ¿de acuerdo? Porque fuimos todo el tiempo colectando una cantidad constante de líquido que fluía de la columna. ¿Está claro esto? El área bajo la curva, el grado de color nos va a decir la cantidad de aminoácido que hay, porque no dijimos que estaban mezclados en forma equimolecular. No sabemos en qué proporción están en la mezcla, pero el pico nos va a decir el área bajo la curva. Bueno, aquí está la reacción de ninidrina que vieron en el laboratorio seguramente. Vamos a recordarla. La ninidrina es un compuesto muy curioso, tiene un anillo bencénico. Ajá. Aquí es derivado de un ácido dicarboxílico, pero vean cómo tiene 2 OH en un solo carbono. Nunca más, creo que nunca más, a menos que se dediquen a la química orgánica pura, así, nunca más van a volver a ver un compuesto que tenga 2 OH en el mismo carbono. Así que olvídense de 2 OH en el mismo carbono. La ninidrina es un compuesto muy especial. ¿Por qué? Porque es muy inestable esta molécula. Pero la ninidrina es relativamente estable. Pero cualquier compuesto con 2 OH en el mismo carbono va a ser casi imposible que lo vuelvan a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos al aminoácido en presencia de ninidrina. ¿Qué sucede? Que el aminoácido se descompone. Nos genera el aldehído correspondiente a esta parte carbonada, CO2 y amoníaco. O sea que sus 4 partes. La parte hidrocarbonada con todo el grupo R genera un aldehído, el aldehído correspondiente, depende de qué aminoácido era, el carboxilo se desprende como CO2 y lo más importante, el grupo amino se desprende como amoníaco. Este amoníaco reacciona con la ninidrina, primero reduciéndola, en las condiciones de la reacción se reduce porque si se fijan el grupo R se oxidó al aldehído y se reduce la ninidrina, aquí está con un hidrógeno, en lugar de ya los 2 OH solo tiene uno, y después reaccionan el amoníaco y esto que se llama hidridantina para generar un complejo
que tiene resonancia, tiene dobles enlaces conjugados y por lo tanto tiene un color morado. Se llama púrpura de Reumann. Y este púrpura de Reumann, entonces, es indicativo de la presencia de grupos alfa-amino, ¿correcto? Entonces, esos tubos son los que van a dar reacción. Ahora, vamos a ver cómo se aplica, ya que estamos hablando de la cromatografía de intercambio iónico, nos vamos a salir un poquito del tema, no demasiado. Vamos a usar esta cromatografía de intercambio iónico para analizar proteínas desde otro punto de vista. Ahorita lo que hemos estado haciendo es purificar proteínas, ¿verdad? Estamos hablando de procedimientos para purificar las proteínas. Pues ahorita vamos enseguida a abundar en este método que se llama cromatografía de intercambio iónico, que nos sirve para purificar proteínas, sí, también aminoácidos, y vamos a ver cómo se usa este método para analizar la composición de aminoácidos de una proteína. ¿Qué dijimos que era la composición de aminoácidos de una proteína? Solo para recordar. La cantidad de aminoácidos que tiene, sí, pero es nada más decir cuántos tiene de cada uno. Ajá. Determinar qué aminoácidos tiene y en qué proporción se encuentran. No tiene nada que ver con la secuencia de los aminoácidos. Ya noté tu participación. Bien, ahora vamos a ver cómo es que analizamos la composición de aminoácidos de una proteína. ¿Cómo podemos saber qué aminoácidos contiene una proteína? Pues sería fantástico que tuviéramos reacciones para los 20 aminoácidos, una reacción para cada aminoácido, y entonces podríamos decir, pues hay tanto de tal aminoácido. Pero la realidad es que no es así. Muchos aminoácidos son muy parecidos. Por ejemplo, si han estudiado un poco de la fórmula, verán que leucina, alanina, isoleucina y valina tienen todos ellos grupos alquilo, grupos metilo y metilenos, y entonces, como son grupos poco reactivos, esos 4 aminoácidos es absolutamente imposible distinguirlos por reacciones químicas, y sobre todo si están pegados a una proteína. Entonces, muchos aminoácidos no van a dar ninguna reacción específica en las proteínas. Hay algunos que sí, unos pocos aminoácidos. El triptofano da una reacción, tenemos una reacción colorida para el triptofano. La cisteína también la podemos poner en evidencia. Y pues la arginina también. Pero fuera de esto, es muy, muy difícil demostrar la presencia de aminoácidos. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber la composición de aminoácidos de una proteína? Tengo que destruirla, tengo que hidrolizar la proteína. Hidrolizar una proteína, ¿qué significará? ¿Convertirla en qué? ¿En polvo? No, en su unidad estructural serían aminoácidos. En sus unidades estructurales, que son los aminoácidos. ¿Tú eres? Ya me la puso, son Morales. Así, Mariana. Bueno, entonces, para saber qué aminoácidos contiene una proteína, es imprescindible hidrolizarla. La hidrólisis de las proteínas libera aminoácidos. O sea, igual que se pegaron formando enlaces peptídicos, la hidrólisis implica romper los enlaces peptídicos y se liberan entonces aminoácidos. Hay 3 métodos principales para hidrolizar proteínas. Es conveniente que lo conozcan, especialmente ustedes que son ingenieros bioquímicos que analizan la riqueza nutricional de algunos alimentos, por ejemplo, ¿no? Seguramente. Bueno, pues las proteínas se pueden hidrolizar en medio ácido. Fíjense qué condiciones. Tengo que poner ácido clorhídrico 6 normal, o sea, una cantidad tremenda de ácido clorhídrico. Casi tomen la botella del ácido clorhídrico, dilúyanlo 1 a 2, y ahí tienen esa cantidad de ácido que tienen que usar para hidrolizar proteínas. Pero además de que tienen que usar ácido muy concentrado, 6 normal, van a poner la proteína a presión. Lo van a meter en una ampolleta, por ejemplo, y a una presión de 15 libras, ¿de acuerdo? 15 libras de presión quiere decir el autoclave, 121 grados centígrados, durante un par de horas, aproximadamente 2 horas. Fíjense, son condiciones extremas. De modo que hidrolizar una proteína no es algo fácil. Entonces, cuando ustedes piensen y les digan, a ver, pongo una proteína en ácido clorhídrico, ¿se va a hidrolizar? La respuesta es que no. Si la pongo en ácido clorhídrico, la proteína, y el ácido no es muy concentrado, no se va a hidrolizar. Para que se hidrolice tengo que poner clorhídrico muy concentrado, 6 normal, y además presión, un par de horas a 15 libras de presión, y eso la va a convertir en sus aminoácidos. Esta hidrólisis, pues es muy económica. El ácido clorhídrico es muy barato. Es una hidrólisis que tiene como ventajas que es completa.
La proteína se hidroliza totalmente, pero no solo se hidroliza, y además es barata, no solo se hidroliza completamente, sino que, desgraciadamente, algunos aminoácidos se destruyen total o parcialmente. Entonces, en presencia de ácido clorhídrico 6 normal y presión, las proteínas se convierten en sus aminoácidos, pero algunos de esos aminoácidos, a su vez, se convierten en productos de degradación. El triptofano, por ejemplo, se destruye totalmente en esas condiciones. Desaparece el triptofano. Una lástima, porque el triptofano es un aminoácido esencial y nutricionalmente, pues nos convendría mucho comer un alimento que tenga triptofano, pero si lo hidrolizamos, pues se va a destruir. Claro que nosotros no comemos proteínas hidrolizadas, ¿verdad? Eso lo hacen las bacterias muchas veces porque les damos aminoácidos libres. Bueno, entonces destruye el triptofano, la hidrólisis ácida, destruye la cisteína, la convierte en ácido cisteico y también destruye la metionina. Estos 3 aminoácidos se van a perder y parcialmente también se van a dañar algunos otros. Entonces, es barata, es completa, pero es destructiva. Podemos también hidrolizar proteínas en el otro extremo, con hidróxido de sodio. Si sometemos la proteína a calentamiento a 15 libras igualmente por un par de horas, pero en presencia de hidróxido, fíjense, 10 normal, ¿se imagina lo que es hidróxido 10 normal? Es hasta difícil disolver la sosa en esa concentración. Pues en esa concentración podemos liberar los aminoácidos de la proteína. ¿Qué ventajas tiene? De nuevo que es una hidrólisis completa, pero tiene la desventaja de que, y es barata también, pero tiene la gran desventaja de que esta hidrólisis racemiza a los aminoácidos. ¿Por qué digo que los racemiza, compañeros? Vamos a recordar los aminoácidos. ¿Cómo son los aminoácidos? ¿Cómo es su estructura? Aquí va a estar. Bueno, se veía desde atrás, pero aquí se ve mejor. ¿Cómo es la estructura de un aminoácido? ¿Qué características tiene este carbono? En la mayoría de los aminoácidos, no en este. Que tiene 4 sustituyentes diferentes. Es quiral en casi todos los casos. Nada más no es quiral en la glicina porque tiene 2 hidrógenos. Pero todos los demás tienen en lugar de un hidrógeno otra cosa aquí. Entonces son quirales. Todos los aminoácidos menos la glicina son quirales. Entonces eso significa que nosotros tenemos aminoácidos de algún tipo y son L-aminoácidos. ¿Qué quiere decir un L-aminoácido? Un L-aminoácido significa, no tengo una, a ver si tengo una estructura vertical que sería más clara. ¿Qué significa un L-aminoácido? Como aquí. Un L-aminoácido significa que si yo escribo al aminoácido, ¿se acuerdan cuál es el convenio de Fischer para dibujar las moléculas orgánicas, para escribir las moléculas orgánicas? Se pone hasta arriba el grupo más oxidado, el carboxilo. Entonces ponemos el carboxilo hasta arriba, luego seguiría el carbono alfa, y el grupo amino quedaría a la izquierda. Si pongo el carboxilo hasta arriba, el grupo amino va a quedar del lado izquierdo, de todos los aminoácidos de las proteínas, porque todas las proteínas tienen aminoácidos de la serie L. Todos los aminoácidos de las proteínas son L. En la naturaleza, de vez en cuando hay aminoácidos D, pero en todas las proteínas solo hay aminoácidos L-alfa, es decir, que se unen entre sí por grupos alfa-amino y carboxilo, y que el grupo amino está a la izquierda si ponemos el carboxilo arriba, como es el convenio de Fischer para escribir compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Desgraciadamente no tengo ninguna... no, ninguna de estas representaciones es correcta porque el carboxilo está del lado derecho, ¿no? Tenemos que escribirlas con el carboxilo del lado... A ver, no tengo ninguna representación de aminoácidos así. Pero bueno, a ustedes no les costará ningún trabajo, ¿verdad? Escribir un aminoácido con su grupo amino del lado izquierdo y el carboxilo arriba. Bueno, entonces todos son L-aminoácidos. Y estábamos diciendo que las proteínas cuando se hidrolizan con hidróxido de sodio se racemizan. Es decir, que las proteínas al hidrolizarse van a generar aminoácidos de poco valor nutricional. ¿Por qué? Porque así como los aminoácidos de las proteínas son L,
al hidrolizar vamos a tener 50% de los aminoácidos en forma L y 50% en forma D. Pues los aminoácidos en forma D no son asimilables, no se absorben bien. Los organismos tienen buenos sistemas para pescar aminoácidos de la serie L, que son los que constituyen todas nuestras proteínas, pero no así los aminoácidos de la serie D. Entonces, desde un punto de vista dietético, ya sea para las bacterias a las que les damos frecuentemente aminoácidos, o para nosotros mismos, si ingiriéramos aminoácidos, los aminoácidos de la serie D, que la mitad de los que se obtienen aquí son esos, no son nutritivos, no se pueden absorber, ¿de acuerdo? Entonces, es la desventaja que tiene la hidrólisis de proteínas con hidróxido de sodio. Hay un tercer tipo de hidrólisis, que es usando enzimas específicas, enzimas que hidrolizan proteínas. ¿Cuál es la desventaja de esta hidrólisis? Las desventajas son que no generan necesariamente puros aminoácidos, no es una hidrólisis completa, es incompleta. ¿Por qué creen que sea incompleta la hidrólisis de una proteína con enzimas, con proteínas también a su vez? ¿Por qué será incompleta? ¿Por qué se imaginan? A ver, es una pregunta difícil, pero se trata de eso, que ustedes echen a volar su imaginación. ¿Por qué creen que sería difícil que una proteína o una serie de proteínas sean degradadas totalmente a aminoácidos por parte de una proteasa, una enzima? Porque se supone que las enzimas son específicas, ¿no? Sí, Entonces, estamos usando una enzima específica para romper proteínas. pero hay algunos que tal vez no encajan al enzima y sustrato y por eso no podemos formar como tal los aminoácidos. Así es. Las proteínas tienen una estructura terciaria, una estructura tridimensional particular. Probablemente las proteasas son capaces de morder, estoy diciendo de broma, hidrolizar algunos aminoácidos que estén accesibles, pero hay zonas de las proteínas que están muy estructuradas y que el sitio activo de las enzimas proteolíticas en este caso no encaja bien. Entonces, normalmente vamos a tener que hay zonas de la proteína que son indigeribles y se van a liberar como péptidos o como grandes pedazos de proteína, ¿de acuerdo? Entonces, las ventajas de la hidrólisis enzimática son que no daña los aminoácidos en lo absoluto. Los aminoácidos van a salir perfectamente bien, ninguno se va a destruir, ni racemizar, ni nada, pero no nos va a dar todos los aminoácidos de la proteína, algunos van a quedar como péptidos. Y si algunos quedan como péptidos, con la finalidad de determinar la composición de aminoácidos, pues nos va a fallar, porque todas esas regiones donde los aminoácidos no se liberaron, no podemos saber qué aminoácidos había, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre es incompleta, sería la desventaja. ¿Está claro cómo se hidroliza proteínas? Pues ahora, tomando en cuenta esto, vamos a usar la técnica de cromatografía de intercambio iónico de la que hemos venido hablando para saber la composición de aminoácidos de una proteína. Aquí está. Si yo tomo una proteína X y la trato con ácido clorhídrico y la hago pasar por una resina aniónica, fíjense, estoy hidrolizando con ácido clorhídrico. ¿Qué carga van a tener los aminoácidos? Positiva. ¿Todos tendrán carga positiva? Pues No. sí, todos tendrán carga positiva. ¿Por qué? Por el medio, Ajá. ¿Por cuál medio? ácido. Y Todos estarán protonados. va a protonar todos los... ¿Qué grupos va a protonar? Todos los grupos R que se puedan protonar y los grupos amino. Y también los grupos carboxilo van a estar protonados, porque ¿se acuerdan cuál es el pK del grupo carboxilo? Aproximadamente, lo vimos el otro día. Aproximadamente el pK es de... Dijimos que de más o menos por 2,5, ¿no? Entonces, ¿qué pH tenemos aquí con clorhídrico 6 normal? Pues tiene que sacar logaritmo negativo de 6. Es un pH casi de 0. Entonces, a pH 0, ¿cómo estará el grupo carboxilo? Protonado. Como todos los demás que se puedan protonar. Todos los grupos protonables estarán protonados. Bueno, entonces la hidrólisis me va a liberar aminoácidos y los va a protonar a todos absolutamente. Todos tendrán carga positiva. Los que no se destruyan, por supuesto. Bueno,
Entonces, lo primero que voy a hacer es neutralizar un poquito. No puedo poner los aminoácidos con esa carga tan ácida en una resina, porque puede hasta hacerle daño a la resina. Voy a neutralizarlos un poco, quiere decir que los voy a llevar a un pH cercano a 2, por ahí, digamos. Y a pH de 2 van a seguir protonados todos los aminoácidos, por supuesto. Y entonces los voy a pasar por una resina de intercambio iónico. Y para eluir a los aminoácidos, para despegarlos de la resina, voy a empezar a adicionar una solución que tiene citrato de sodio con pH 3.25. Un pH ya bastante menos ácido que el que teníamos en la hidrólisis. Y fíjense lo que va pasando. Voy a poner, acuérdense cómo es el experimento, voy a poner en la columna, acá arriba, voy a poner el hidrolizado de la proteína, que son puros aminoácidos con carga positiva a pH de más o menos 2. Después de eso voy a empezar a agregar el líquido para que eluyan los aminoácidos, y ese líquido va a ser una solución salina de citrato de sodio, que es 0.2 normal, pH 3.25, ¿de acuerdo? Y voy a empezar a colectar. Al principio no va a salir nada en la columna, es el líquido que tenía la columna. Los aminoácidos van a empezar entonces después a salir. ¿Y qué aminoácidos van a salir primero? Los aminoácidos, claro, el ácido aspartico, que tiene carga negativa, que es muy ácido, el ácido glutámico, y estos dos. ¿Por qué salieron también estos dos? Pues la serina es neutra, entonces Sí, pero también. son también la leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina y valina, todos esos son neutras. ¿Qué cualidad tiene la serina? ¿Por qué salió tan pronto? ¿Qué grupo tiene la serina? OH. Tiene un grupo alcohol. Ujú. El OH tiene una densidad electrónica grande, va a repelerse con la resina. Entonces, estos por carga negativa, glutámico y aspartico. Treonina porque tiene un OH, serina también. Y entonces van a salir. Pero fíjense que el orden no es el que habíamos imaginado. Habíamos imaginado que primero iba a salir aspartico y glutámico y luego cualquier otro aminoácido, ¿no? Pero no fue así. La treonina y la serina, su OH tiene tal densidad electrónica que también se repele con la resina. Y también la salida de los aminoácidos depende de otra propiedad. Por ejemplo, vean, el ácido aspartico y el glutámico tienen el mismo grupo, un grupo carboxilo, pero este es beta carboxilo y este es gamma carboxilo. ¿Cuál salió primero? Pues la del aspartico. ¿Por qué? Porque es una resina plástica. Si es una resina plástica, tiene grupos hidrofóbicos. Y el ácido glutámico tiene un metileno más, un CH2 más. Entonces, los aminoácidos se agarran a la resina, compañeros, por su carga, pero también se adhieren en alguna medida por su parte hidrofóbica a la parte hidrofóbica de la resina. Entonces, es compleja la resina. Tiene cargas negativas en el caso de la que estamos usando aquí, pero además tiene grupos hidrofóbicos. Entonces, los aminoácidos van a salir de la columna en función de su repulsión con la resina, y esa va a depender de qué tanta afinidad tengan. Si tienen carga negativa, se van a repeler con la resina. Todos estos tienen densidad electrónica elevada, van a salir fácil de la resina, pero los que tengan más cadena hidrocarbonada se van a retener un poco más. Entonces tiene esto que ver con varias cuestiones. Por ejemplo, la treonina tiene más carbonos que la serina y sin embargo sale primero. Tiene que ver también con la conformación que adoptan en los aminoácidos, que estén las cargas más expuestas para repelerse o los oxígenos para repelerse con la resina. Vean que la prolina salió también muy rápido. La prolina, ¿se acuerdan que es un aminoácido raro, especial? Tiene estructura cíclica. Esa estructura cíclica probablemente hace que tengan poca resina y entonces se desprenda con facilidad. Pero bueno, esto como salieron es más o menos algo predecible. ¿Cuáles serían los siguientes que saldrían, compañeros? Salieron los aminoácidos ácidos. Después, ¿cuáles saldrían? ¿Quiénes son los siguientes aminoácidos que tienen relativamente menos afinidad por la resina? Los de menos afinidad ya salieron. Glutámico, aspartico, serina, treonina, prolina. ¿Cuáles serían los siguientes que salieran? ¿Con qué características? Salieron primero los ácidos, después saldrían los Neutro.
Los neutros, exactamente. Y los neutros son todos estos: alanina, glicina, cistina, valina, metionina y soleucina. Todos estos son relativamente neutros, tienen grupos hidrocarbonados, ya sea alifáticos como todos estos, o aromáticos como la fenilalanina y la tirosina. Recuerden que la tirosina tiene un OH, pero a pesar de que tiene un OH no sale pronto, porque tiene un anillo bencénico, y el anillo bencénico se va a agarrar a la resina que es plástica, que también tiene anillos bencénicos, una resina de estireno. Entonces, estos aminoácidos van a salir en segundo término, en distinto orden. Los aromáticos salen después porque como que se agarra mejor el anillo bencénico a la resina. Y aquí están saliendo primero los de cadenas más largas. En realidad no hay un orden tan fácil de predecir. Sale la alanina y la glicina. ¿Por qué salen pronto la alanina y la glicina? ¿Cómo son esos aminoácidos? No son tan grandes como la Son valina. chiquitos, exactamente. Son chicos. Son chiquitos, no tienen muchos carbonos, no se adhieren a la parte carbonada de la resina. Y estos tienen cadenas más largas, la valina, metionina, todos estos tienen cadenas de 3, 4 carbonos, entonces se adhieren más a la resina. Y los aromáticos se adhieren más. La primera cosa importante que quiero que recuerden: no me interesa en lo absoluto que ustedes sepan el orden preciso en el que salen los aminoácidos. Eso sería ridículo, yo no lo sé, ni lo quiero saber. Lo que sí es importante es que sepan que los que tienen carga negativa neta, ya sea carga negativa neta como aspartico y glutámico, o una densidad electrónica elevada, o OHs como serina y tronina, salen al principio. El orden preciso de estos 4 no es importante. Los siguientes que salen son los relativamente neutros, los más chiquitos primero por lógica, los más largos un poco después por la interacción con la resina, y los aromáticos, pero todos estos en segundo término por sus propiedades relativamente neutras. Los que sí está claro que son los últimos que van a salir son los aminoácidos, ¿cuáles? Básico. Básicos. Los básicos. Los básicos. Estamos hablando de lisina, arginina e histidina. Pero aquí salieron, a ver, salió tirosina y fenilalanina. ¿Por qué? Porque como tienen grupos bencénicos, todavía se agarran fuertemente. Vean, ¿se dan cuenta lo que hicimos? Primero, para que salieran los aminoácidos más ácidos, pusimos citrato de sodio 0.2 normal y pH 3.25. Entonces, estas son condiciones de relativa acidez, está relativamente ácido, y hay un poco de sal. Eso va a competir y los menos afines van a salir. Después, ¿qué tuvimos que hacer para que salieran de glicina a fenilalanina? ¿Qué tuvimos que hacer para que salieran? Poner más citrato, pero a un pH un poquito menos ácido. Seguimos usando la misma concentración de citrato, pero a pH un poco más alcalino. ¿Qué pasa con un pH más alcalino? ¿Cómo van a estar los grupos? Más o menos protonados. Menos protonado. Si están menos protonados, van a tener menos carga positiva, se van a adherir menos a la resina y entonces se van a empezar a desprender. Los primeros porque se repelían, estos porque ya se adhieren cada vez menos. ¿Y qué hicimos para que salieran los últimos aminoácidos, los más básicos, los que están más fuertemente agarrados a la resina? 2 cosas. Aumentar igual el pH. Alcalinizamos todavía más, pH 5.28, eso dejó menos protonados a los aminoácidos. ¿Y qué más pusimos? Más Más concentración. concentración. Casi el doble de citrato, casi el doble de citrato de sodio. Entonces los iones sodio ahora están más abundantes, van a repeler, van a despegar a los otros de la resina. Es un equilibrio. Acuérdense que en las resinas las moléculas se adhieren, pero no se adhieren como de piedra, se adhieren por uniones iónicas y se pueden romper si entra un competidor como serían los iones sodio. ¿De acuerdo? Los iones sodio están desplazando a los grupos positivos de los aminoácidos. Pero vean, aquí hay algo raro. Aquí hay amoníaco. ¿De dónde salió el amoníaco? Dejen regresarme. Varias diapositivas. De la reacción bueno, No, esta no es reacción en ninidrina. No estoy usando ninidrina, estoy hidrolizando. ¿Cómo están unidos los aminoácidos? ¿Por enlace? peptídico.
Peptídico. Porque es un enlace tipo Amida. 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 ¿Y estos qué son? Bueno, no estos, perdón. Acá atrásito. Estos dos, ¿qué son? Bueno, voy a poner a sus precursores. Están atrás, creo. A ver. Ya se me olvidó. Ah, no, están adelante. Aquí están. Vean el aspartico, la parte básica de la aminoácido, un metileno y un carboxilo. Glutámico, 2 metilenos y un carboxilo. ¿Qué son los que tengo aquí? Este se llama, para que lo vean, asparragina y glutamina. ¿Qué son? Aminoácidos. ¿Me ¿Ácido? regreso? No, adelante. Aspartico, glutámico. Asparragina, glutamina. Aspartico, glutámico, asparragina, glutamina. ¿Qué son estos? ¿Qué compuesto es esto? ¿Una amida? Son Es un amidas. grupo. Son amidas. Entonces, si los aminoácidos están pegados, imaginemos que están pegados por enlace amida. Aquí por supuesto están libres, ¿no? Pero aquí se forma un enlace amida, se pierde una molécula de agua. Si voy a hidrolizar las proteínas porque rompo los enlaces amida que los unían, también voy a romper este enlace amida, ¿o no? Igual se va a liberar amoníaco. ¿De dónde salió el amoníaco? De la hidrólisis que vimos hace rato. Perdón, ¿de dónde salió? Me voy a ir más adelante. Está mucho más adelante esto. ¿De dónde salió el amoníaco? De la hidrólisis de los grupos R de la asparragina y la glutamina. Exacto. De la hidrólisis de los grupos R de asparragina y glutamina, ese amoníaco. Eso ya nos da otro problema. ¿Qué problema tenemos para saber la composición de aminoácidos de una proteína? Si sabemos que se desprendió amoníaco aquí. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Fíjense, yo tengo aspartico y glutámico. Y tengo amoníaco. ¿De dónde salió el amoníaco? ¿Ya lo dijiste, compañero? ¿Lo repites? De la hidrólisis de los grupos R de la asparragina y la glutamina. Correcto. Y cuando se hidrolizan los grupos R de asparagina y glutamina, además de que liberan amoníaco, ¿qué otra cosa se forma? Otros aminoácidos. No como otros aminoácidos. Eso es muy vago. A ver, ¿qué aminoácidos? Si hidrolizo asparticos y le quito el grupo amino a la asparragina, ¿qué obtengo? Me voy a regresar. Es necesario, ni hablar. Asparragina, glutamina. La hidrolizo la proteína, se van a separar los aminoácidos. Y se va a romper este enlace amida. Se va a liberar amoníaco. ¿Y qué otra cosa? Se forma un ácido carboxílico. ¿Qué cosa? Se forma otro ácido carboxílico. ¿Cómo se llama? ¿No es un aldehído? A ver, compañeros. Aspartico, le pongo un amino, ¿cómo se llama? Asparragina. Glutámico, le pongo un amino, ¿cómo se llama? Glutamina. Le quito un amino a la glutamina, ¿cómo se llama? Glutámico. Y le quito un amino al aspartico, a la asparragina, digo. Aspartico. Aspartico. Por lo tanto, vamos para allá. ¿Cómo me han hecho batallar ustedes ahorita? Aquí estamos. ¿Cuál es el problema de que se desprenda amoníaco cuando quiero saber la composición de aminoácidos de una proteína? Este Que no está aspartico, leyendo ¿sí? al aminoácido que es.
¿Cómo? Itzel Torres, ¿qué dices, Itzel? Que no está leyendo el aminoácido que es porque en vez de asparagina es aspartico. Entonces, Bueno, no, al revés, pico, en vez de aspartico es asparagina. entonces este aspartico que tengo aquí, ¿de dónde salió? De la asparagina. ¿Todo? El aspartico salió de 2 lugares, ¿de dónde? ¿Qué es lo último que descubre el pez de aguas profundas? La luz. El agua. El pez de aguas profundas nace, vive toda la vida en el agua y no tiene un concepto claro, no la ha visto brincar, por ejemplo, un chorro no ha visto propiamente. Bueno, eso se dice. Entonces, el aspartico viene ¿de dónde? Este aspartico que viene de hidrolizar la proteína se deriva de los asparticos que tenía la proteína y de las asparraginas. Aquí están juntos. El aspartico se liberó al hidrolizarse y los que eran asparraginas se convirtieron en asparticos. Entonces, no puedes saber cuánto había de aspartico ni de glutámico. ¿Cómo puedo saber cuánto habría más o menos? Si mido el amoníaco. Este amoníaco se debe a asparraginas y glutaminas. Lo que no puedo decir es que si este amoníaco estaba en puras glutaminas, en puros asparraginas, o mitad y mitad, o una parte y 3 partes. ¿Está claro? Este amoníaco se deriva de los 2 aminoácidos. Tampoco es tan importante porque no son ácidos esenciales. Pero bueno, aminoácidos esenciales. Entonces, está claro pues más o menos el orden en el que huyen. Está claro que tienen que recordar que en una resina aniónica salen primero los aminoácidos ácidos, luego los neutros y luego los básicos, aunque no se sepan el orden preciso en el que salen, no tienen que saberse el orden preciso, sería absurdo que se aprendieran eso. Aquí tenemos que usar el razonamiento, no una memoria absurda de saber esto. Una idea sí tienen que tener aproximadamente. ¿Y por qué salen serina y trionina? Ya vimos, porque hay riqueza de grupos OH. ¿Por qué se retienen más los aromáticos en la resina? Pues porque tienen grupos bencénicos que se parecen a la resina, que es una resina de poliestireno, es aromática también. Bueno, entonces, ¿quedó clara la idea? ¿Cómo se obtiene la composición de aminoácidos? En realidad, pues va a ser muy parcial porque vamos a perder el triptofano, se va a destruir. ¿Dónde ven la cisteína? ¿Ven la cisteína por ahí? Pues no, porque esto se llama cistina. ¿Saben qué es la cistina? La cistina es un dímero de cisteínas. Fíjense bien. Voy a tener que volver a regresarme muchísimo. Aquí vamos a los aminoácidos. Oh, qué caray. Ya mero. No me tardo, es que no me acuerdo dónde está. Aquí está. Fíjense, aquí hay, ¿cómo se llama este aminoácido que forma el enlace disulfuro? Se llama Cisteína. cuando hidrolizo la insulina, ¿qué voy a obtener? Fíjense, se rompe esto. Todos los aminoácidos se van a liberar, ¿estamos de acuerdo? Pero vean, aquí esta cisteína está unida con otra cisteína. La hidrólisis ácida con la que estoy separando los aminoácidos no rompe el enlace disulfuro. Entonces, estas 2 cisteínas van a salir pegadas, van a salir una cisteína con otra. Ese dímero de cisteína se llama cistina, porque los enlaces peptídicos se van a romper, se rompe aquí, se rompe acá, etcétera, pero no se rompe este. Tampoco se rompe este. Entonces, estas 2 cisteínas van a salir pegadas, y estas también. Vamos a tener 3 cisteínas pegadas, y esas cisteínas pegadas se llaman cistinas. La hidrólisis ácida libera cisteínas pegadas que se llaman cistinas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me van a decir las cistinas que encuentre después de la hidrólisis? La concentración de cistinas que encuentren aquí. ¿De qué me va a Que va a hablar? haber lo doble de cisteína. Exacto, que las cisteínas estaban unidas en el enlace disulfuro. Pero el otro problema es que las cisteínas que no estuvieran en disulfuro, que estuvieran libres, se destruyen. ¿Se acuerdan que vimos hace ratito que se destruyen las cisteínas con el ácido? Entonces, ¿cuántas cisteínas verdaderamente tenía esta proteína? No lo voy a saber, porque sí sé las que estaban en enlace de disulfuro, esto ya me sirve de algo, pero las demás cisteínas, no las voy a poder ver porque se convirtieron en ácido cisteico. ¿Es posible separar el ácido cisteico? Sí, se puede
por aquí en alguno de estos picos hay el ácido citílico. Este esquema es muy sencillo, no muestra un montón de productos secundarios que se forman, porque es con fines didácticos, ¿de acuerdo? Pero se forman mucha mugre aquí en la hidrólisis, porque los aminoácidos que se destruyen se convierten en otros compuestos carbonatos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces nos queda muy poquito tiempo. Aquí hay otro tipo de separación que les voy a dejar de tarea, pero para que la revisen ustedes, no para que me la entreguen. Se llama cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC. Si no es que ya lo vieron en algún otro curso, porque esto es muy usado, ustedes revísenlo. ¿Y por qué tienen que revisarlo? Pues no porque les vaya a poner un punto, sino porque es una técnica tremendamente poderosa para purificar muchas moléculas, no solo proteínas, sino aminoácidos, hasta moléculas de alto peso molecular que no se separan en cromatografía convencional. HPLC. Entonces, revísenlo por su propio bien para el futuro, ¿de acuerdo? Se usa muchísimo la cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC, para purificar una enorme cantidad de compuestos. Carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, muchas cosas. Para eso sirve la HPLC. Es sumamente versátil, ¿de acuerdo? Entonces, es un tipo de cromatografía y revísenla. La próxima clase vamos a seguir viendo, vamos a ver una técnica de purificación extraordinaria, mejor que las que hemos visto, porque nos permite purificar de un plumazo una proteína, muy rápido. ¿Cuál es la desventaja de las técnicas que hemos venido viendo? Vamos a recordarlas rápidamente, tenemos 3 minutos. ¿Cuál es la desventaja de estas técnicas que estábamos usando, como la precipitación con sulfato de amonio, la filtración en gel, la cromatografía de intercambio iónico que sigue más adelante, aquí? ¿Cuál es el problema con ellas cuando hablamos de que purifiquen proteínas? ¿Cuál era la limitación de esas técnicas? ¿Cuál El era la tiempo de limitación? de salida. ¿Cuál era la limitación de la precipitación con sulfato de amonio? Compañera, ¿qué decías? ¿Que tardaban en salir? No, eso no tarda mucho, es rápido. Es que no purifican completamente. Exacto. Son lo que se conoce como, ¿cuál es tu nombre? Villalón, porque se les conoce como purificaciones complementarias. Exacto, son técnicas de purificación complementarias, tanto el sulfato de amonio, porque vamos a precipitar una proteína con todas aquellas que tengan la misma solubilidad. Y vamos a purificar por filtración en gel a una proteína, la vamos a sacar de la columna junto con todas las que tengan el mismo tamaño molecular. Y vamos a vamos a separar por intercambio iónico a la proteína, que va a salir junto con todas las que tengan más o menos la misma carga. ¿De acuerdo? Entonces, son técnicas complementarias. Claro que si uso una técnica tras otra, usando distintos principios, solubilidad, tamaño y luego carga, consigo una buena purificación, pero es bastante complicado, es una marcha de varios pasos, ¿de acuerdo? La técnica que vamos a ver la próxima clase nos permite en un solo paso purificar proteínas. Entonces no es una técnica complementaria, sino una técnica mucho más poderosa. Nos vemos mañana. Profesor, Sí. bueno, es que mañana creo que vamos a tener laboratorio y varios de nosotros no vamos a estar en la clase. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo programaron esto? Pues no sé, dijeron que vamos a ir al laboratorio. A ver, ¿de qué hora a qué hora van a tener laboratorio? Empieza a las 12:30, me parece. Sí, profesor, empieza a las Y 5:30. termina a las... 3. A las 3. ¿Y nuestra clase es a las? 10, de 10 a 12. Ah. ¿Y están muy lejos? ¿No pueden llegar al laboratorio? Bueno, por ejemplo, yo me hago 2 horas. Sí, Por yo dos. también más o menos. Igual. Híjole, pues está muy complicado. Porque ni modo que en el camión vayan oyendo la clase. ¿Con tu celular no puedes? ¿No tienes Bueno, datos? No tengo tantos datos. hoy yo diría que también otro problema es la seguridad, ¿no, profe? También, claro. Bueno, pero el celular siempre lo llevan todo el mundo, ¿no? Pero no es lo mismo estarlo mostrando, ¿verdad?
Bueno, híjole, Y pues yo no pues, sé. la podría grabar y ya la checamos los que no podamos pues verla, ¿no? Bueno, entonces, a ver, de entre ustedes hay algunos que sí pueden entrar a clase. Sí. ¿Están cerca de la escuela? Bueno, Sí. compañera, te pido por favor que me recuerdes que la grabemos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces nos vemos mañana. Sale. Adiós. Hasta mañana. Adiós, profe.